El auditorio estaba lleno, con murmullos que se mezclaban con la tensión del ambiente. Alejandro avanzó hacia el escenario con la frente en alto, sintiendo el peso de todos los ojos sobre él. Su sueño más grande, la expansión de la empresa familiar, estaba en juego. De repente, Carlos interrumpió con voz fría. «Esto no tiene futuro, nunca lo lograrás». Un silencio pesado siguió a sus palabras, mientras las risas contenidas de algunos asistentes golpeaban a Alejandro como cuchillos. Su corazón se aceleró, y por un instante todo su mundo pareció desmoronarse. Intentó respirar hondo, pero la humillación lo dejó paralizado. Cada gesto de los presentes lo recordaba como un fracaso, y la sensación de traición lo atravesó de parte de quienes consideraba aliados. Como acaba en 1906, a quienes consideraba aliados. La lucha interna comenzó en ese instante, seguir adelante o ceder al dolor. Pero, en lo profundo, Alejandro sintió un fuego que lo impulsaba a levantarse, aunque no sabía cómo ni cuándo podría transformar ese golpe en fuerza. Después de la humillación en el escenario, Alejandro regresó a su apartamento con pasos pesados. Se dejó caer sobre la silla junto a la ventana, observando cómo la luz del atardecer dibujaba sombras sobre la ciudad. Cada palabra de Carlos resonaba en su mente, recordándole que el mundo parecía estar en su contra. Los mensajes de sus amigos no llegaban, y el silencio de su teléfono se sentía como otro golpe. Sin embargo, entre la desolación, una chispa mínima de determinación empezó a encenderse dentro de él. Recordó cada sacrificio hecho, cada noche sin dormir, y entendió que su caída no significaba el final. Con un suspiro profundo, apretó los puños y decidió que, aunque roto, debía encontrar la manera de levantarse. Esa noche, la soledad amplificó cada pensamiento negativo. Alejandro repasó mentalmente las palabras de Carlos, el eco de la burla aún resonando en la sala vacía. La frustración lo envolvía, y sentía que cada paso que había dado hasta ahora se desmoronaba como arena entre sus manos. Sin embargo, recordó los consejos de su padre, la resiliencia que siempre le enseñó, y un hilo de esperanza se abrió paso. Sabía que rendirse era fácil, pero levantarse requería coraje. Aun con el corazón latiendo rápido por la ansiedad y el miedo, decidió que buscaría una manera de convertir aquel dolor en fuerza. La noche continuó, pero algo dentro de él empezaba a cambiar. El miedo cedía espacio a la determinación. Al día siguiente, Alejandro salió a caminar por las calles de su barrio. La brisa fresca le recordó que la vida continuaba, aunque él se sintiera atrapado. Observó a los vecinos que saludaban con normalidad, indiferentes a su tormento interno. Cada paso que daba era un pequeño desafío. La ciudad parecía enorme y hostil. Mientras caminaba, su mente repasaba ideas y posibles caminos, evaluando riesgos y estrategias. Se dio cuenta de que, aunque el golpe había sido devastador, no podía permitir que definiera su futuro. Su determinación crecía con cada respiración, y la necesidad de probarse a sí mismo se volvía más fuerte que cualquier miedo. Al regresar a casa, Alejandro recibió un correo inesperado, una oportunidad para presentar su proyecto en un pequeño encuentro empresarial. Su corazón dio un vuelco. La posibilidad de redimirse lo llenó de energía. Sabía que no sería fácil y que las críticas podrían volver, pero esta pequeña luz era suficiente para motivarlo. Se sentó frente al ordenador, revisando su presentación una vez más, ajustando detalles, cada movimiento cargado de concentración y esperanza. Por primera vez desde la humillación, sintió que podía recuperar el control de su destino. Contando. La tormenta interna aún existía, pero estaba dispuesto a atravesarla y demostrar que podía levantarse, sin importar cuántas veces lo derribaran. Después del revés en el evento, Alejandro no podía dejar de pensar en lo sucedido. Regresó a su pequeño apartamento, donde la luz suave del atardecer le daba la sensación de estar atrapado en el mismo lugar. Sin salida, miró por la ventana, observando cómo el sol comenzaba a esconderse, mientras él se sentía igual, una luz que se apaga lentamente. Se dejó caer en su silla, sin saber qué hacer, con los ecos de las palabras de Carlos aún en su mente.
nunca lo lograrás. Sus manos temblaban mientras sostenía un papel arrugado con la propuesta de su empresa. El sueño de toda su vida parecía un espejismo, un objetivo irrealizable. En ese momento, una oleada de desesperación lo envolvió. Pero algo dentro de él, algo sutil, lo hizo seguir mirando hacia adelante. Sabía que no podía rendirse, que su lucha no podía terminar allí. Aunque el miedo lo invadía, sentía en su interior una chispa de coraje que le decía que había algo más grande esperándole. Tenía que levantarse, aunque el camino fuera incierto. Al día siguiente, Alejandro salió a caminar. Necesitaba despejar su mente. Las calles de la ciudad, tan ruidosas y llenas de vida, lo rodeaban mientras él se sentía como un espectador. Cada paso le parecía un esfuerzo, cada calle un recordatorio de su fracaso. Recordó las palabras de su padre, quien siempre le decía que el camino no era fácil, pero que las derrotas eran solo peldaños para alcanzar algo más grande. Alejandro intentó aferrarse a esa lección, pero la duda seguía acechando. En cada rostro que veía, en cada conversación que escuchaba, parecía que el mundo estaba ajeno a su dolor. Sin embargo, un impulso de resiliencia lo comenzó a invadir. No sabía cómo, pero algo dentro de él le susurraba que debía continuar. A pesar del peso de la frustración, un deseo interno comenzó a crecer. Ya no iba a ser el hombre que se quedara en el suelo, esperando. Esa tarde, Alejandro regresó a casa con una decisión clara. No iba a dejar que las palabras de Carlos lo definieran. Se sentó frente a su escritorio, sacó el mismo papel arrugado de la propuesta de su empresa y lo extendió sobre la mesa, La visión de su futuro brillaba frente a él, aunque todavía distante. Miró su computadora, buscó recursos y miró otros modelos de negocio. El miedo al fracaso seguía allí, pero también comenzó a sentir una energía renovada. Empezó a escribir un nuevo plan, uno donde no iba a depender de los demás para validar su éxito. Alejandro entendió que su verdadero desafío no era solo probarle algo a Carlos, sino probarse a sí mismo que podía levantarse una y otra vez. A medida que avanzaba, sus dudas iban quedando atrás, reemplazadas por una determinación cada vez más sólida. La mañana siguiente, Alejandro recibió un correo electrónico con una invitación a un evento empresarial en la ciudad. Era una oportunidad que podría ser crucial. A pesar de la incertidumbre, decidió que debía aprovecharla. El nerviosismo lo invadió, pero esa sensación de oportunidad lo impulsó a prepararse. Pasó las siguientes horas ajustando detalles, ensayando su discurso frente al espejo. Se dio cuenta de que lo que antes parecía imposible, ahora parecía alcanzable. Su mente se despejaba al imaginarse en el evento, presentando su propuesta con convicción. La sombra de la duda aún estaba presente, pero Alejandro sabía que el primer paso hacia la redención era atreverse a dar ese salto, sin importar cuán aterrador fuera. El día del evento llegó y Alejandro se encontraba en la entrada del salón, mirando la multitud que se aglomeraba. Su mente estaba llena de pensamientos contradictorios, la ansiedad, el miedo al rechazo, pero también una creciente certeza de que había llegado hasta aquí por algo. Finalmente, se dirigió hacia el escenario, con la propuesta de su vida en mano. Al subir al podio, las palabras de Carlos volvieron a su mente, pero esta vez no lo hicieron vacilar. Se dio cuenta de que su verdadera batalla no era contra los demás, sino contra su propio miedo. Tomó una profunda respiración y comenzó a hablar. Cada palabra que pronunciaba lo acercaba más a su objetivo, y al final, cuando terminó, se dio cuenta de que ya no era el mismo. Había dado el primer paso para recuperar su dignidad. A medida que pasaban los días, la lucha se volvía más intensa. Aunque Alejandro había dado el primer paso al presentar su propuesta, las puertas seguían cerrándose una tras otra. La competencia era feroz, y los inversores no mostraban interés. Se sentía como si el mundo estuviera alineado en su contra. En sus horas más oscuras, la sombra de Carlos se alzaba en su mente, recordándole las palabras crueles que aún resonaban en su cabeza. Nunca lo lograrás. Cada vez que veía a sus compañeros avanzar, el sentimiento de insuficiencia se volvía más fuerte. Alejandro comenzó a dudar de sí mismo. ¿Estaba realmente preparado para esto? A pesar de su empeño y su resiliencia, algo dentro de él comenzaba a quebrarse.
Pero, por cada puerta que se cerraba, Alejandro se prometió que una nueva oportunidad aparecería, que no podía rendirse aún. El dolor de los fracasos lo desgarraba, pero en su interior se encendía una chispa que le decía que aún tenía la capacidad de levantarse. Esa noche, mientras revisaba correos electrónicos sin respuestas, Alejandro no pudo evitar sentir la presión de la incertidumbre. La lucha parecía interminable, y el peso de las expectativas de su familia lo aplastaba. Pensó en su madre, quien había soñado con verlo triunfar, y en su padre, que siempre lo había alentado, pero ahora se sentía solo. La mayoría de las veces, las personas no entendían su dolor, la soledad que venía con cada rechazo. A pesar de su coraje, las inseguridades lo perseguían. Sin embargo, una conversación con su madre, aunque breve, le dio una nueva perspectiva. Ella le recordó que el camino hacia el éxito no era lineal, y que los fracasos no eran más que lecciones necesarias. Esa llamada fue suficiente para devolverle algo de fuerza. Si bien el dolor seguía, el consejo de su madre lo impulsó a mirar más allá de los obstáculos inmediatos y seguir adelante. Con renovada determinación, Alejandro decidió hacer una presentación crucial. Se acercó a un posible inversor con la esperanza de que esta vez las cosas cambiaran. Mientras esperaba en la oficina, el silencio le parecía eterno, y la ansiedad crecía dentro de él. Recordó las veces que había fallado antes, y cómo esos fracasos lo habían desbordado. Pero, en el fondo, había algo dentro de él que decía que podía continuar. Cuando finalmente entró al despacho, su mente estaba a 1000 por hora, pero al ver al inversor, todo se centró. Era ahora o nunca. Alejandro comenzó su presentación con nervios, pero a medida que avanzaba, se dio cuenta de que su proyecto era sólido, que su visión era más clara que nunca. Al terminar, el inversor no dijo mucho, pero sus ojos reflejaban interés. Era un pequeño paso, pero suficiente para encender su esperanza. La semana siguiente, Alejandro recibió una respuesta del inversor. Nos interesa, pero necesitamos más datos. Volveremos a contactar. Aunque no era una confirmación, la posibilidad de avanzar le dio aire. Sin embargo, Carlos seguía rondando en sus pensamientos, siempre recordándole que el camino nunca sería fácil. Durante esos días, Alejandro luchó con su confianza. Cada duda parecía más fuerte que la anterior. Sin embargo, se aferró a la idea de que las oportunidades no llegarían solas, y que este era solo un paso hacia la meta. El regreso de la esperanza también trajo consigo más trabajo, más esfuerzo. Y aunque el miedo seguía presente, algo dentro de él empezó a convencerle de que la lucha valía la pena. El día llegó cuando Alejandro presentó una versión mejorada de su propuesta, más sólida y detallada. Carlos estaba en el evento, y Alejandro no pudo evitar observarlo de vez en cuando. La presencia de su viejo enemigo lo desbordaba. Pero esta vez Alejandro estaba diferente. No sentía la misma inseguridad. Cuando le tocó hablar, se dio cuenta de que su voz era firme, su mensaje claro. A medida que avanzaba en su presentación, veía las caras de los asistentes, algunos atentos, otros sorprendidos. Al final, una vez más, Carlos lo miró desde el fondo. Esta vez no fue con burla, sino con algo que Alejandro no había visto antes: respeto. La victoria de esa noche no vino en forma de un acuerdo firmado, pero el reconocimiento de su capacidad le dio la confianza para seguir adelante. Una tarde lluviosa, mientras Alejandro salía de una reunión que nuevamente no había dado resultados, se encontró con un hombre mayor en el vestíbulo del edificio. Don Ernesto, un hombre de aspecto sabio, le sonrió de manera cálida, como si ya lo conociera. «Pareces alguien que lleva mucho peso sobre sus hombros», dijo él, sin conocer los detalles. Alejandro se quedó parado, sorprendido por la percepción de ese extraño. Don Ernesto lo invitó a tomar un café, y aunque al principio Alejandro dudó, algo en él lo hizo seguirlo. Durante la conversación, don Ernesto compartió su experiencia, hablando de sus propios fracasos y cómo, al mirarlos, encontró fuerzas que nunca creyó tener. «La verdadera batalla», dijo don Ernesto, «no es contra el mundo, sino contra tus propios miedos y dudas». Las palabras resonaron en Alejandro, quien nunca antes había visto el dolor y el fracaso como algo que pudiera ser una fuente de fortaleza. Aquel encuentro cambió algo dentro de él.
Entendió que no estaba solo en su lucha, y que quizás el camino hacia el éxito no era tan rígido como lo había pensado. El consejo de don Ernesto marcó un antes y un después para Alejandro. Después de esa charla, Alejandro pasó toda la noche revisando sus propios miedos y reflexionando sobre lo que realmente le impedía avanzar. Sabía que su mayor enemigo no era Carlos, ni las puertas cerradas, sino la voz interna que siempre le decía que no era lo suficientemente bueno. Esa madrugada, algo dentro de él hizo clic, clic. Alejandro comprendió que el fracaso no era el fin, sino simplemente una oportunidad para aprender, crecer y encontrar nuevas formas de seguir adelante. Decidió que no iba a rendirse, que las caídas no lo definirían. Con renovada energía, empezó a reestructurar su enfoque, a ver cada revés como un paso más hacia el éxito. A la mañana siguiente despertó con una determinación que nunca había tenido antes. Sabía que iba a seguir luchando, pero esta vez lo haría con una claridad renovada. El siguiente paso fue complicado. Alejandro se acercó a una nueva oportunidad. Un pitch frente a una organización más grande, un desafío mucho mayor que cualquier otro. Pero esta vez no sentía el miedo paralizante que lo había acompañado en sus presentaciones anteriores. El consejo de don Ernesto lo acompañaba, dándole fuerza y confianza. Cuando llegó al evento, su mente estaba clara y su visión más sólida que nunca. Aunque las dudas seguían rondando en su cabeza, Alejandro las ignoró. Subió al escenario con la seguridad de que esta vez era diferente. En lugar de hablar sobre los números o la lógica fría, habló sobre su pasión, su propósito y lo que realmente quería lograr: transformar su vida y la de otros a través de su proyecto. Para su sorpresa, la audiencia estaba cautivada. No era solo un buen proyecto lo que ofrecía, sino una historia que tocaba algo profundo en las personas. Esa noche Alejandro se dio cuenta de que ya no estaba luchando solo contra los demás, sino que estaba construyendo algo que realmente importaba. Después de la presentación, Alejandro recibió una respuesta positiva: la oportunidad de unirse a una incubadora de empresas. Aunque no era la firma de un contrato millonario, era un paso importante. Mientras caminaba de regreso a su apartamento esa noche, Alejandro no podía evitar sonreír. Aunque las cosas no habían salido perfectas, había logrado algo mucho más importante. Había encontrado su propio propósito y había aprendido a escuchar su voz interior. Al llegar a casa, sacó el papel arrugado de la propuesta que había llevado a la primera presentación y lo miró con una sonrisa. Había comenzado a escribir una nueva historia, y esta vez no era solo un sueño, era una realidad que estaba tomando forma. La siguiente semana, Alejandro comenzó a trabajar en su nuevo proyecto con una visión más amplia. Con los recursos de la incubadora, se rodeó de personas que compartían su pasión y crearon una nueva red de apoyo. A pesar de que el miedo seguía siendo un compañero, ya no tenía el control. En las reuniones, Alejandro comenzó a hablar con más confianza, tomando decisiones que antes le habrían parecido imposibles. Se dio cuenta de que, en cada paso que daba, estaba construyendo algo más grande que un negocio, estaba construyendo su vida, una vida en la que ya no dependía de la validación externa. Ahora, Alejandro sabía que, aunque las batallas seguirían, ya no había vuelta atrás. El día había llegado. Alejandro se encontraba frente a una sala llena de inversores y empresarios. Todos esperaban su presentación. Esta vez, no era la misma persona que había subido a escenarios antes, lleno de dudas y miedo. La experiencia de don Ernesto y las lecciones aprendidas lo habían preparado. Alejandro sabía que esta no era solo una oportunidad de negocios, sino una oportunidad de demostrarle al mundo, y a él mismo, que no se rendiría. El nerviosismo estaba presente, sí, pero no lo dominaba. Cuando llegó el momento de hablar, su voz era firme y clara. Habló no solo de su proyecto, sino de su viaje. El dolor, las caídas, las traiciones, y cómo todo eso lo había moldeado. Cada palabra que pronunciaba era un reflejo de la fuerza que había adquirido. Miró a la audiencia, vio los rostros atentos, y en ese instante se dio cuenta de que no solo estaba vendiendo una idea, sino su propio viaje de transformación. Al terminar, hubo un silencio momentáneo, pero luego
Los aplausos comenzaron. Alejandro sonrió, no porque ya hubiera alcanzado el éxito, sino porque había llegado allí siendo él mismo, sin máscaras, sin miedos. Después de la presentación, Alejandro se alejó del podio, aún con el sonido de los aplausos en sus oídos. La adrenalina recorría su cuerpo, pero en su interior había una calma. La transformación no era solo externa, era interna. Sabía que, independientemente de la respuesta que obtuviera, había alcanzado algo mucho más grande, había tomado control de su destino. Mientras caminaba hacia los pasillos del edificio, su mente repasaba todos los momentos difíciles. El rechazo, las humillaciones, las dudas. Y en cada uno de esos recuerdos, ahora veía la fortaleza que había construido. Recordó a Carlos, a las palabras de desprecio, y entendió que ya no le importaban. Carlos no representaba la batalla. Él ya había ganado. Ahora, Alejandro era dueño de su propia historia. Más tarde, en su apartamento, Alejandro miraba la propuesta que había llevado a esa presentación, ahora con una nueva perspectiva. El proyecto que en su día le pareció inalcanzable, hoy parecía una realidad palpable. El tiempo, los esfuerzos y los sacrificios estaban comenzando a dar frutos. Sin embargo, lo que realmente había ganado no era el éxito externo, sino la confianza en sí mismo. Alejandro entendió que no necesitaba la validación de otros para saber que valía la pena. Al cerrar su computadora se recostó en el sofá, mirando por la ventana. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero lo que antes parecía una montaña insuperable, ahora era solo otro paso en su camino. Esa noche, Alejandro se permitió descansar, sabiendo que ya no estaba solo en su lucha, que su propósito era claro y que su destino lo estaba forjando. La llamada llegó al día siguiente. El inversor que había visto la presentación lo contactó para decirle que estaban interesados en su propuesta. Alejandro no pudo evitar sonreír, pero esta vez la emoción no era de alivio, sino de satisfacción. Sabía que este era solo el comienzo, que aún había mucho trabajo por delante, pero también sabía que lo podía lograr. Esa oportunidad era el primer paso hacia un futuro que ya no parecía tan incierto. Cuando cortó la llamada, se recostó en su silla, mirando al techo. El camino aún sería arduo, lleno de desafíos, pero al menos ahora tenía las herramientas para enfrentar lo que viniera. Se levantó, se miró en el espejo y por primera vez en mucho tiempo, se vio a sí mismo como la persona que siempre había soñado ser, fuerte, decidido y capaz. La última confrontación con Carlos llegó semanas después, cuando se cruzaron en una conferencia empresarial. Carlos lo miró, esta vez sin desdén, sin arrogancia. En lugar de la burla de antes, había algo más en su mirada, un reconocimiento silencioso. Alejandro le dio la mano, no con agresividad, sino con un gesto de respeto. Gracias por ser la motivación que necesitaba, dijo Alejandro, y Carlos solo asintió, sin palabras. En ese momento, Alejandro entendió que la verdadera victoria no era derrotar a los demás, sino derrotar sus propios miedos, sus propias limitaciones. Sabía que, aunque el camino seguía, ya no había vuelta atrás. Alejandro se había convertido en la persona que siempre había querido ser, no por las opiniones ajenas, sino por su propio esfuerzo y coraje. Después de tantos meses de lucha, Alejandro finalmente comenzó a ver los frutos de su esfuerzo. Su empresa comenzaba a despegar, y la incubadora de negocios se convirtió en un pilar de apoyo fundamental. Sin embargo, lo que más le sorprendió no fue el crecimiento externo, sino cómo había cambiado por dentro. Ya no era el hombre que había llegado a la ciudad lleno de inseguridades y dudas. Alejandro ahora veía los fracasos con una nueva perspectiva. Cada error era una lección valiosa, una oportunidad para aprender y mejorar. Su confianza, que antes dependía de la aprobación de los demás, ahora residía en él mismo. Cuando miraba hacia atrás, veía el camino lleno de obstáculos, pero también de momentos de crecimiento. Lo que al principio parecía una carga pesada, ahora se veía como una serie de victorias internas. El miedo, que antes lo paralizaba, se había convertido en un aliado que lo empujaba hacia adelante, ayudándolo a tomar decisiones más sabias. Alejandro comprendió que la verdadera victoria no estaba en los resultados,
sino en el proceso. La persona que había sido antes ya no existía, y en su lugar había nacido alguien más fuerte, más seguro y más decidido a seguir adelante. Un día, mientras caminaba por la ciudad, Alejandro se dio cuenta de algo fundamental. Ya no sentía esa sensación de ser un extraño en un lugar que no le pertenecía. La ciudad, que antes le parecía tan abrumadora y llena de barreras, ahora la veía como suya. Las calles, las personas, todo se sentía diferente. Alejandro había tomado el control de su vida y la ciudad no era un obstáculo, sino una plataforma para su crecimiento. Al principio, sus sueños parecían inalcanzables, pero ahora, al caminar por esas mismas calles, veía el mundo con otros ojos. Sabía que el futuro seguía siendo incierto, pero ya no temía lo que vendría. Las incertidumbres que antes lo paralizaban, ahora le daban energía para seguir adelante. Cada paso que daba era una afirmación de que estaba en el camino correcto. Y aunque no todo estaba resuelto, Alejandro se dio cuenta de que lo más importante ya había sucedido. Había encontrado su propósito y su fortaleza interna. El miedo ya no lo controlaba, él lo controlaba a él. Las semanas pasaron, y Alejandro continuó perfeccionando su empresa. Aunque el trabajo seguía siendo exigente, Alejandro ya no sentía la presión aplastante que antes lo había agobiado. Las decisiones que tomaba eran más firmes, más naturales. Había aprendido a confiar en su intuición, a tomar riesgos calculados y a ser más flexible cuando algo no salía como esperaba. La resiliencia se había convertido en su segunda naturaleza. Durante una reunión importante con nuevos inversores, Alejandro se dio cuenta de que había llegado a un punto donde no tenía que demostrar nada a nadie. Ya no se trataba de buscar validación externa. Su satisfacción venía de saber que había superado sus propias barreras. Esa noche, al regresar a casa, se permitió una sonrisa genuina. Había alcanzado algo más valioso que cualquier éxito material. Había encontrado su equilibrio, su paz interior. Una tarde, mientras se relajaba en su terraza, Alejandro miró hacia el horizonte. Había alcanzado mucho más de lo que había soñado cuando comenzó. Pero lo que más le sorprendió fue cómo había cambiado como persona. El miedo que lo había frenado durante tanto tiempo ya no existía, y lo que quedaba era un hombre con una confianza sólida. Un hombre que entendía que el verdadero éxito no estaba en lo material, sino en el crecimiento personal. En ese momento, se dio cuenta de que su verdadero viaje nunca había sido hacia el éxito externo, sino hacia la autocomprensión y la aceptación. La ciudad, ante él, no representaba más un desafío, sino una oportunidad, una que estaba listo para aprovechar. Alejandro sonrió para sí mismo, sintiendo una paz interior que no conocía antes. Sabía que lo que había logrado no solo había cambiado su vida, sino que había transformado su alma. Con el paso del tiempo, Alejandro entendió que la verdadera resolución de su vida no radicaba en alcanzar un objetivo final, sino en disfrutar del proceso. Sabía que, aunque el éxito seguiría siendo un desafío, ya no temía lo que vendría. Ahora se sentía preparado, no solo para enfrentar los desafíos externos, sino también para vivir plenamente, sabiendo que la lucha interna era tan importante como la externa. La clave de su éxito no había sido el momento de su victoria, sino todo lo que había aprendido a lo largo del camino. Alejandro entendió que la vida no se trataba de encontrar la perfección, sino de abrazar el viaje. Y al mirar al futuro, no solo veía más obstáculos, sino más oportunidades para seguir creciendo, seguir aprendiendo y, lo más importante, seguir siendo él mismo. El evento que marcó el final de esta etapa en la vida de Alejandro fue inesperado. Carlos lo buscó en una conferencia internacional de empresarios, donde se cruzaron cara a cara. Durante un momento que pareció eterno, Alejandro miró a Carlos, sin las emociones que una vez lo habían consumido. Carlos, con su actitud desafiante, lo observó como si esperara una reacción, como si esperara que Alejandro cayera nuevamente. Pero lo que Carlos no sabía es que, después de todo lo vivido, Alejandro ya no necesitaba probar nada. Alejandro sonrió, no con arrogancia, sino con una paz profunda que lo acompañaba. «Gracias por ser la razón por la que estoy aquí», dijo con calma. Carlos frunció el ceño, sorprendido,
pero no respondió. En ese momento, Alejandro entendió algo crucial. No se trataba de vencer a los demás. Se trataba de vencer sus propios miedos, de superar sus limitaciones internas. Y cuando Carlos se alejó, sin palabras, Alejandro quedó en silencio. Había ganado, pero no de la forma en que el mundo pensaba. La victoria era interna, y esa victoria lo hacía imparable. Esa noche, Alejandro caminó por las calles de la ciudad con una sensación de ligereza. Ya no sentía el peso de las expectativas ajenas. Había dejado atrás a todos los que lo habían menospreciado, pero lo más importante es que se había dejado atrás a sí mismo, a la versión que siempre dudaba. Ahora, caminaba con la certeza de que nada lo podría detener. Al llegar a su apartamento, se sentó en su escritorio, mirando las notas que había hecho semanas antes. El proyecto que en un momento le pareció un sueño lejano, ahora era una realidad en crecimiento. Alejandro entendió que su vida nunca más sería la misma, pero lo que más le impactaba no era el éxito material, sino la paz que había encontrado en su interior. Ya no temía el fracaso, ni a las opiniones de los demás. Había aprendido a confiar en sí mismo, a abrazar su camino y a aceptar que el viaje era más importante que la meta final. Alejandro se dio cuenta de que el verdadero golpe final, el que dejaría una huella imborrable, no era la firma de un contrato ni la aprobación de un inversor. El verdadero impacto estaba en la transformación que había sufrido en el camino. Había sido derrotado y vuelto a levantar una y otra vez, hasta que entendió que no importaba cuántas veces cayera, lo importante era siempre levantarse. Y en ese levantarse, en esa constante lucha, Alejandro se dio cuenta de que no solo había sobrevivido a las adversidades, las había convertido en su fortaleza. No me quedaré en el suelo, pensó con firmeza, sabiendo que, desde ese momento, no habría nada ni nadie que pudiera derrotarlo. La verdadera victoria no era externa, sino en su alma. Y ese día, Alejandro sintió que había alcanzado lo que muchos llamarían el fin, pero que en realidad era solo un nuevo comienzo. El tiempo siguió su curso, y Alejandro continuó su viaje. No siempre fue fácil, y aún enfrentó desafíos, pero ahora lo hacía con una perspectiva completamente diferente. Ya no luchaba por encajar ni para probar algo a los demás, ahora luchaba por seguir siendo fiel a sí mismo. Sabía que los fracasos seguirían, pero ya no los veía como derrotas, sino como oportunidades para crecer. La vida lo había moldeado, y él la había abrazado. El viaje no había terminado, pero lo que Alejandro había aprendido lo acompañaría siempre. Había aprendido que no solo sobreviviría a las adversidades, sino que las usaría como el combustible para seguir avanzando. Porque Alejandro ya no era la misma persona que había comenzado el viaje. Él se había convertido en algo más fuerte, más sabio y, sobre todo, más libre. Finalmente, Alejandro entendió la lección que la vida le había enseñado. La vida no era una serie de victorias externas, se trataba de cómo se enfrentaba a cada desafío, cómo se elegía levantarse una y otra vez. El verdadero triunfo, pensó, estaba en poder mirar atrás y saber que todo el dolor, las luchas y las pérdidas no fueron en vano. El golpe final, el que dejó una huella en su alma, fue el entendimiento de que lo roto podía convertirse en algo inquebrantable. Alejandro caminó hacia su futuro con la certeza de que, pase lo que pase, nunca volvería a caer de la misma manera, porque ya no era la misma persona. Nunca volveré a caer, pensó, sintiendo que ahora la tormenta no lo derribaría, sino que lo haría más fuerte.